Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy en plena mañanera, pues reportero aparece y hace enfurecer a nuestro presidente en plena conferencia, y así terminó poniéndole nuestro presidente al reportero un tremendo calladón de hocico que pues prácticamente se la llevó llevándole la contraria a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, así que pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Presidente, preguntarle sobre esta reforma electoral. Es una reforma que evidentemente sí busca adelgazar al Instituto Nacional Electoral, pero también trastoca pues derechos de los ciudadanos. Le quiero poner solamente dos ejemplos. El artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se reservan 25 lugares para lo que se había dado en llamar acciones afirmativas, que son derechos que se le dan a los grupos minoritarios, los indígenas, los afromexicanos, las personas con discapacidad, y entre estos se incluye ahora a los jóvenes. O sea, se les cierran los espacios a los jóvenes y se reduce para los partidos políticos, ya no tienen la obligación de darle estos lugares a estas comunidades minoritarias. Anteriormente eran 50. Se redujo a la mitad con esta reforma electoral. Esa es pérdida de derechos de los ciudadanos. Y usted hablaba de que hay fideicomisos oscuros en el Instituto Nacional Electoral. También los hay en los partidos políticos. Los partidos políticos van a guardar dinero, se lo dije desde hace ya mucho tiempo, se lo comenté aquí con el secretario presente, y dijeron que habían sido los duendes que habían introducido estos tres elementos: la vida eterna de los partidos, el guardadito de los partidos y el trasvase de votos. El trasvase de votos se eliminó porque el secretario de Gobernación tuvo atinadamente la decisión de que iba en contra de la Constitución. La vida eterna de los partidos, usted lo reconoció también, era algo ilegal y se quitó, pero otro duende la metió en la madrugada y el Senado decidió no votarla. Esa es la única cláusula que no se votó, pero no se eliminó. Sigue vigente, sigue latente, está allí, pero en esta reforma no viene. Eso es cierto. Otro de los elementos entonces, ¿cuál es lo que es cierto? Pues, ¿qué trae la reforma? Trae esta reducción de participación de grupos libertarios. Eso ahorita lo voy a explicar. Eso. Pero los otros tres es nada más estás haciendo apología de cómo venía y que ya no está. Es la cláusula de vida eterna la única que eso se eliminó. Sí. Bueno, ¿cuál es lo otro? ¿Los guardaditos políticos se eliminaron o se mantienen? ¿El guardadito? Sí. Se mantiene. Se mantiene. Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahorita te van a explicar. ¿El tercero? El tercero era la vida eterna. ¿Y también se eliminó? Ese es el que se eliminó. Bueno. El único que se eliminó. Sí. Adelante. Ahí además se prohíbe ahora, ya no se va a castigar, a sancionar, que los funcionarios públicos, los candidatos o quienes aspiren a un puesto de elección popular hagan campañas anticipadas. El secretario es víctima de estos asuntos porque se le adelantaron adentro de Morena, y a lo mejor nos puede platicar un poquito de eso. La pregunta en concreto es, ¿se trastocaron o no se trastocaron derechos de los ciudadanos? No, al contrario. ¿Me puede decir en qué se benefició, en qué se hace más sólida la participación ciudadana? No el instituto. El instituto me queda claro que fue para adelgazarlo. La participación y los derechos de los ciudadanos, ¿en qué se fortalece? Con la reforma, con la reforma electoral, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, porque la bloquearon los de la mafia del poder. Aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano. Porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática. Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces me preguntas si se va a beneficiar el ciudadano. Claro. Presidente, el instituto nació en 1990 como respuesta a un fraude que, todo el mundo, para los que no son más jóvenes, como dice usted, y que no recuerdan el fraude que le cometieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se cayó el sistema. No voy a decir quién estaba al frente, pero todos lo recuerdan.
esta caída del sistema que agravió a muchísimos mexicanos en 1988. En 1990 nace el INE, el instituto, pero todavía bajo el poder del gobierno. 6 años después, 1996, es cuando se logra que los ciudadanos recuperen o separen del gobierno esta participación. O sea, nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía, supuestamente, el instituto, en ese entonces el IFE, del gobierno. Pero a lo largo de la historia, presidente, y yo le quiero preguntar, a lo largo de la historia se han obtenido logros para la ciudadanía. No. Se han obtenido logros porque el pueblo ha despertado, ha tomado conciencia, y no te olvides, el motor del cambio es el pueblo. Es precisamente eso. Eso, esta no reforma... estos burócratas, sí, que han estado al servicio de la oligarquía, no de la democracia. A pesar de ese aparato, se ha avanzado. Cuando les digo a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México que en Estados Unidos, es por eso, es por el pueblo. No es porque tengamos el INE que tenemos o el Tribunal Electoral que tenemos. No. Es a pesar de eso, México tiene democracia, pero es por nuestro pueblo. Presidente, la pregunta es, ¿hay más intervención del gobierno en esta reforma? No hay nada, no hemos intervenido. ¿No es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal de los... Puede ser, pero no, ahora los voy a explicar. Y la otra... No existe voluntad de parte del gobierno. Nosotros somos demócratas porque nosotros padecimos de los fraudes electorales. Fuimos víctimas de los fraudes electorales, como millones de mexicanos. Y sería una incongruencia de que, llegando al gobierno, actuáramos como lo hizo Fox, que se convirtió en un traidor a la democracia. Esto no es el fondo. Aquí lo que está de por medio es la lucha legítima de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Es el proyecto de los conservadores, que defienden intereses creados, que eran los que mandaban, se sentían dueños de México, porque sacaban mucho provecho, vendían bienes nacionales, los remataban, robaban a sus anchas, formaban parte del bandidaje oficial y están ahora como opositores a lo que nosotros representamos. Entonces, esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia, nada. Pero sin embargo, sí, lo han usado de bandera y con el apoyo de los medios de información, porque ese es el otro problema que tiene el país. La mayoría de los medios está al servicio de las mafias del poder. La mayoría de los medios o está vendido, o está alquilado, o son propiedad de los oligarcas. La mayoría, que es una vergüenza. Nunca se habían expuesto tanto, nunca habían mostrado tanto el cobre como ahora. Bueno, el antecedente ya lo hemos dicho, fue lo que le hicieron al presidente Madero, los medios de información, ¿sí?, con honrosas excepciones, pero así están todos, los periódicos, la radio, las televisoras, todos. Afortunadamente, como existe este diálogo circular, esta rueda de prensa, y además porque la gente pues está muy atenta, muy informada, y la verdad se abre paso
y llega hasta el último rincón del país. Por eso podemos resistir, porque es increíble. ¿Qué está saliendo ahora? El Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, la Asociación de Jueces, toda la intelectualidad orgánica, la mayoría de los medios de información, todos. No hay en la llamada clase política o sociedad política quien pueda actuar con objetividad, con profesionalismo, de manera plural, equilibrada. No, es todos en contra. Presidente, lo que le estoy señalando no es que esté en contra de su reforma, lo que estoy señalando es que claro, hay pérdida de... Por eso estás en contra, porque estás sosteniendo de que se pierde, ¿sí? Derechos, se pierden derechos de los ciudadanos. Y no es así. Y además hay una intromisión. Pero se gana muchísimo. Hay un posicionamiento más del gobierno que se había retirado ya de las actividades electorales, ya no tenían dependencia con el gobierno. Hoy, por ejemplo, los módulos de atención ciudadana van a estar dentro de oficinas gubernamentales. No, es una propuesta que se plantea. Está en la ley, ¿eh? No es una propuesta. Sí, no. Si fuera una propuesta no estaría en la ley. Sí, está en la ley, es una propuesta. Es una propuesta, hoy lo estaban comentando, de que las casillas electorales, bueno, que siempre se ponen en las escuelas y todo, pero si eso se considera que no debe de hacerse, se modifica. Presidente, se lo pregunto, ¿se considera allí esto? ¿Se debe hacer así? Sí, en las escuelas. ¿Fuera de edificios gubernamentales? Sí, también, eso no es ningún problema. O sea, todo esto es un pretexto, ¿sí?, para atacarnos. No. Sí, la mayor parte de las cosas. En el tiempo que yo llevo aquí, no hemos participado en la organización de las elecciones, ni hemos promovido fraudes electorales. A ver, ¿no hubo fraudes en el sexenio pasado? ¿No intervino el gobierno en el sexenio pasado, limitando y pisoteando las libertades de los ciudadanos? Usted nos dijo que no, que el presidente Enrique Peña Nieto había sido respetuoso y en la elección presidencial. Por eso fue Pero antes no, aquí mismo lo dije, en la elección del Estado de México, participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI en la elección del 17. ¿A qué me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no se metió en la elección presidencial? Es que Fox, ya lo vimos, hasta se ufana de haber participado en el fraude. Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo, bueno, él mismo lo expresa, que yo era un peligro para México, que por ningún motivo iba yo a ser presidente. Pero no solo fue eso, operaron. También mandó a los secretarios. Acuérdense de que el secretario de Comunicaciones y Transporte en ese entonces, de Fox, uno que decía Pedro Cerizola, después del fraude, habla por teléfono y está grabado, a ver si no lo consiguen por ahí, con el gobernador de Tamaulipas, y le agradece y le dice: oye, hasta te excediste, y ja. Y la maestra del Bester Gordillo, hablándole también, diciendo: ya son las 12 del día, cuando estaba la elección, hay que actuar, ni modo que a las 12 del día fueran a buscar a los votantes, no,
era para que a partir de entonces empezaran a rellenar las urnas y a falsificar las actas. Entonces, el presidente Peña, aunque lo van a ver Claudio y todos estos, para decirle, hay que unirnos, que se baje Mit para que quede de candidato único Anaya. Y dice, no. Y luego en la desesperación vuelven a verlo. Eso para los jóvenes, ¿no? Y les dice, y le vuelven a proponer que quede Mit y nosotros nos encargamos de bajar a Anaya. Y dice, no. No sé por qué razón. ¿Qué hubo ahí? De todas maneras íbamos a ganar, pero íbamos a ganar con menos margen, no con el 51%, 52%, 30 millones de votos, 31 millones de votos, porque se iban a unir. Lo que hicieron después, Yo sostengo que el presidente Peña se sintió traicionado por este grupo, porque creo que les dio todo y luego se le voltearon y lo convirtieron al presidente Peña durante un tiempo en el payaso de las cachetadas. Y pues llegó a conocerlos bien. Una vez cuando ya era yo presidente electo y me entrevisté con el presidente Peña, que me contó algo acerca de esas traiciones, me quedé con la duda, ¿no? Si le preguntaba yo a quiénes se refería, quiénes eran los traidores, porque independientemente de que voy a ser presidente, que soy presidente, mi otra pasión, además de servir al pueblo y del béisbol, es la historia. Entonces, ya después que nos volvemos a reunir, sí le pregunté. Entonces, ¿bien? Es que es muy interesante. A diferencia de ahora, ¿ustedes creen que no podríamos llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE o con los del Tribunal Electoral o con los del Poder Judicial? Claro, pero no queremos transar. Queremos transformar, si no esto no cambia. Pero miren, ¿cómo era la democracia? Secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. Espérate. Este es el día de la elección, no, al día siguiente de la elección. Pero miren eso, lo que le dice el secretario de Comunicaciones al gobernador de Tamaulipas, que por cierto está preso, estuvo, todavía está detenido, porque es lo mismo, son unos ingratos, traidores, o sea, entre ellos mismos se traicionan. Este gobernador les ayudó en el fraude, en el 2006. Entonces, al día siguiente, Cerizola, que era el encargado de Tamaulipas, por parte de Fox, le habla por teléfono para agradecerle. Y miren el texto, le dice, gobernador, secretario, le dice, sí, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Le dice el gobernador.
Y ya Cerizola les dice, pues muy agradecido. Creo que te sobregiraste. No, hombre, ja, 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 ja. El gobernador. Imagínate este pobre hombre ahora, allá en la cárcel. Con mucho gusto y mucho aprecio, Cerizola. El gobernador, no, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto y además nos has ayudado bastante. Porque al ir un secretario a una elección, pues llevaban, ¿no?, morrales, maletas, baúles, costales llenos de dinero. Ya, Manuel Espino era el del PAN entonces. Pero esa era la democracia que había. Entonces, a ver lo del Instituto de Jurídica, si protestaron. ¿No tienes el de la maestra? Busca. Presidente, entonces, esta aceptación que ha hecho usted de que podría revisarse la parte de la instalación de las casillas, la parte de las instalaciones de los módulos, ¿significaría una revisión de la reforma? ¿Estaría usted consciente? Sí, pero todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos, se quita. Okay. No hay ningún problema. ¿Sí? Nosotros consideramos que no afecta. O sea, ¿tendría que enviar una contrarreforma legislativa? No, es que el Poder Judicial lo puede hacer. Dice, este artículo lo invalido, pero no significa invalidar la ley en su conjunto. Es más, así lo tienen que hacer. Tienen que ver artículo por artículo. Pero el asunto no es ese, pues. ¿Sí? Ese es el pretexto. Es como lo que hacen los ministros de la Corte para proteger a jueces y a magistrados que liberan a presuntos delincuentes, ya sea de la delincuencia organizada o de cuello blanco. ¿Qué es lo más usual? Desde hace tiempo está mal integrada la investigación. No hizo bien su trabajo el Ministerio Público. Puso que detuvieron a la persona a las 10 de la mañana y no fue así, fue a las 12. O lo que hicieron ahora cuando descongelaron las cuentas de la esposa de García Luna. Faltó el oficio o la notificación de un organismo internacional, porque así lo establece una tesis, no sé si jurisprudencia, del exministro Eduardo Medina Mora, que era procurador, compañero de García Luna. No, está podrido eso, por donde quiera que se le vea. Entonces, en vez de estar defendiendo lo indefendible, lo que deberían de estar haciendo es comprometiéndose con limpiar el Poder Judicial. Presidente, si me permiten, en este tema del Poder Judicial, preguntarle acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la tesis de doctorado de la ministra, en la que nuevamente se vuelve a identificar pues este patrón de copias, de plagios, porque no se hace la correcta mención de los autores y se toman párrafos verdaderamente pues de pena ajena, pero no pasa nada en la Universidad de Anáhuac. No pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, los periodistas no.
Ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción, sí, y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la comisión de delitos graves. En el caso de la ministra, pues está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usd propuso al Congreso al inicio de su administración. Pero es que no se la puede corrupción. juzgar. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. Ahorita les cuento, ahorita les voy a contar. En el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Bueno, del doctorado Yalanáhuac dijo que no pueden hacer nada y que no van a hacer nada. Por eso, lo que resuelvan las autoridades. Y a partir de ahí se analiza, se ve si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Un asunto politiquero. ¿Cuándo surge el caso de la ministra Yasmín? Cuando ella aspira a ser presidenta de la Corte. Vienen las elecciones en la Corte y creo que un mes antes o menos, Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krause, suelta, ¿no? De acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban de que podían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata. Y se suben todos, ¿no? Se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo. Entonces así está ese asunto, o sea, muy manejado de acuerdo a intereses, ¿no? El caso de Medina Mora, de repente me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo, porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían informarme. Entonces fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no. Creo que había algo, sí, de depósitos en la Oficina de Inteligencia Financiera. Y me entregó la renuncia y a mí me correspondía proponer. Creo que también una terna, ¿no? Al Senado. Y fue lo que hice. ¿Y ya no se sigue esta investigación de los videos de Medina Mora? No. Ellos no sé. Pero pues ahora salió todo, ¿no? Seguramente se va a tratar ese asunto tanto en el juicio de García Luna como aquí, si corresponde. A ver lo del Vestel, la maestra, que también es de las marchas rosadas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquito, pero ahí vamos, ¿Cómo vamos? A ver, por eso estoy hablando. Este es el día de la elección del 2006.
la señora Elvester apoyando a Calderón. Adelante. El PRI es una onda, ¿eh? Sí, Yo le doy dígame. la cifra exacta de lo que nuestra encuesta tiene por una red que armamos en todo el país. Ándele. Muy bien. Hicimos ¿Cómo no? de 6.364 cuestionarios, Ajá. apenas llevamos, de 14.000 llevamos 6.000, perdón. Ajá. Y vamos así. 34.1 PAN, Ajá. 22.96 PRI, Ajá. 33.68 PRD. Ajá. Ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, No, hay que saber cómo actuar. así es, maestro. Hay que saber cómo actuar. Aquí se viene ya la decisión de fondo. Porque la información que hay acá en los espacios de nuestros amigos, Ajá. y acá pues justo, Así es. es que Tamaulipas Ujú. y Coahuila están con todo por el PRI. Ajá. Y andan, Yo. van a hablar, no sé si ya hablaron. No, No vale no, más no, que no. ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan. Él ya se cayó, ¿eh? Ya no Sí, se sí. ¿eh? No, eso nos queda muy claro, ¿eh? Eso Entonces nos queda muy mejor claro. si es, no sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si va por azul, que es lo que pensamos, Ujú. vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? O para no quedar mal. ¿Eh? Sí, yo creo que va bien. Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. Ujú. Voto Pues, ciudadano. no, aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? Por ahí, Porque el informe, por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que todo para el PRI, y no es malo, porque eso es institucional. Pero ante la caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Así es. ¿No? Ahí, Si no vamos a hablar cambiamos, con mis vecinos también para ver cómo anda el... ¿cómo anda? Pero ya se va despejando. Y el voto seguro ya salió. Bueno, yo te comunico y ahí tomas tu decisión. Ok, te agradezco Si mucho, decides maestro. por azul, no lo vayas a hacer. No, Claro. Muy bien. con él. Así es. Un abrazo. Igualmente, gusto hablarla, pues. Igualmente, Estamos bye. en contacto. Eugenio, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy bien. Pues todo esto, que fue un gran fraude, acuérdense que la diferencia oficial fue 0.5, 240,000 votos, supuestamente, ¿no? Los que sacó Calderón. Si él sacó 15 millones, yo saqué 14 millones 600, 800,000. Ya, es. Nada más en Guanajuato, también confesado así como esto, le metieron 300,000 votos falsos. Confesado por el secretario de Gobernación de Guanajuato, que llama a todos los funcionarios federales, el secretario de Gobernación de Guanajuato, después de la elección, y les dice: se van a alinear todos aquí con nosotros, a todos los delegados federales, porque nosotros pusimos a Calderón, le dimos 300,000 votos adicionales, y el señor no se dio cuenta que lo estaban grabando. Y en el periódico de León, el AM, que es como una especie de Reforma, no sé por qué razón, dan a conocer la grabación. Pero así como esas, infinidad de pruebas. Esa era la democracia. Bueno, todos estos intelectuales orgánicos, corruptos, son los que ahora están en contra de la ley electoral, rasgándose las vestiduras, porque son muy hipócritas, además de corruptos. Miren, vamos a recordar también, porque es que esto, la diferencia entre un escritor y un dirigente político es que el escritor no debe repetirse, y el dirigente político sí, porque su función, su tarea, su misión es hacer conciencia. Es una misión pedagógica, porque
solo así, cambiando la mentalidad del pueblo, es que se pueden lograr las transformaciones. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y siempre sostengo que hay veces que se dan revoluciones, hay revoluciones y la gente sigue pensando igual. Entonces, los que lleguen al poder con el movimiento revolucionario no duran o se echan a perder, porque es apenas una vanguardia, una minoría, la que condujo y decidió sobre el movimiento. Por eso lo más importante de todo es que se esté creando conciencia de manera masiva, para que no dependa de un dirigente, no dependa de un grupo de dirigentes, de una vanguardia, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de manipulación. Esa es la revolución de la conciencia. Eso es lo más importante de todo. Entonces, como hay que estar repitiendo por esta labor de concientización, vamos de nuevo a escuchar la conversación de Lorenzo Córdoba cuando se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y a pedirle lo que tú estás planteando, que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, ¿no? Y para todos, que todos puedan participar en el proceso democrático. Pero miren, el que ahora está resulta, porque pues, por eso es extraordinario que podamos tener estos diálogos circulares, porque van saliendo cosas y cosas y cosas, ¿no? Resulta que con el que está hablando Lorenzo Córdoba es con Edmundo Jacobo. Hasta ahora lo sé. Por eso les duele tanto. Pues era una especie de gurú. Sí, por lo mismo. Por lo mismo. A ver, vamos a... Presidente, perdóname, ¿puedes hablar? Sí, me escucho. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya le di asesoría a los de los pueblos indígenas, como eso, carajo. No, man, cabrón, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de las crónicas marcianas desde el INE. Sí. No, siempre de nuevo, no, exactamente. Y Rey Bradley de los DNC. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, digo mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Le faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no, bueno, o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, vamos bien, pues ya cuando llegues me dices ya pila que tiene la instrucción de tomar el relevo del alumno. No, en cuanto llegue entro allí, saludo, tranquilo. Bueno, vamos a tener que salir luego. Sí, bueno, gracias. Abrazote. Igual, Ya me voy, ¿sabe qué? Ya me siento mal, me afectó el estómago. Ya es mucho. Sí. Y además no he desayunado, pero hoy sí.